Buenas noches, saludos cordiales. Un cordial abrazo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en México, en un espacio más de conversaciones generativas, donde siempre buscamos cumplir aquel propósito de generar conocimiento, hacer una devolución y también dejar importantes reflexiones, lo cual nos aseguramos en los programas que hemos hecho, en los que están por venir, pero en una noche muy especial hoy, con una distinguida académica, quien va a conversar con nosotros una temática muy importante desde Lima. Y también quiero aprovechar este espacio para agradecer de antemano la disposición, la disponibilidad y el compromiso que desde el momento en que conversé con la doctora Galiani manifestó para hacer su aporte en este espacio, que no solamente se queda en México. Hoy vamos hasta Perú, pero también con mucha gente valiosa que está en el medio. Eso permite la tecnología. A veces olvidamos que estamos conectados de México a Perú y tanta gente buena que está en el medio, a quienes también les vamos a apoyar con el aprendizaje de este conversatorio que estamos generando hoy. Así que, sin más, doctora, muchísimas gracias. Quiero decir que la doctora Galiani es psicoterapeuta, tiene consultoría internacional y también tiene estudios en nuevos paradigmas que ha realizado en Francia y ciencias energéticas. A través de su consulta brinda acompañamiento también a grupos a partir de la consultoría internacional. Pero bueno, para entrar en el tema que tiene mucho que ver con esa realización, plenitud, felicidad y crecimiento humano, le doy la bienvenida a la doctora Galiani hasta Lima, Perú. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches, gracias Manuel por tu labor. Además estamos interconectando nuestro hermoso continente. Yo creo que somos un continente con mucho potencial y necesitamos volver a escucharnos, volver a tejer tejidos, ¿no? Colectivos de escucha mutua y de ver qué estamos haciendo en cada lugar. Más en estos tiempos, ¿no? De retos, digámoslo así. Así es, doctora. Doctora, desde que planteamos el tema, bueno, conversamos en algún momento, todavía estamos en medio de la pandemia, pero en ese momento incluso estábamos, yo creo que un poquito más ocultos, estábamos viendo pasar las implicaciones y también el mundo hoy se mueve, avanza, hay relajamiento en alguna forma consciente, inconsciente, los seres humanos tenemos rutinas que todos nos incluimos en esto, vamos, digamos, bajando y vamos siendo parte de esta nueva normalidad. Entonces, hay un planteamiento también suyo como especialista en la parte de psicoterapia y toda su gran formación, de conversar un poquito sobre el tema de salud mental, emocional y espiritual. Y quiero decirle que desde el nombre hubo muchas inquietudes y mucha gente muy interesada y me dijeron qué importante, incluso colegas suyas. Así que, ¿cómo nace esta propuesta de tema, doctora? Bien, bueno, hace muchos años, pero digamos que ahorita se ha evidenciado que falta colocarse en las agendas de todos los países del planeta, la verdad. El tema de salud mental, el tema de salud emocional, o sea, por supuesto salud mental y emocional van juntos, ¿cierto? O sea, me estoy refiriendo al mundo interno, que durante mucho tiempo, no hasta no hace mucho, había muchos prejuicios, ¿no? La psicología y todo lo que era salud mental y emocional, porque o el miedo a la locura, porque llegan todavía miedos muy antiguos de la Edad Media, miedo a lo desconocido, miedo al caos, miedo a no cumplir con los modelos, miedo al que dirán, miedo a no ser vistos bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que tengo años de ser psicoterapeuta, trabajo tanto a nivel individual como a nivel de grupos y también de familia, sí me doy cuenta que muchas veces la gente ha funcionado, o sea, la salud mental hubiera estado mejor si la gente lo comunicara más. La gente muchas veces esconde, oculta, reprime los temas que son humanos y son mucho más compartidos de lo que creemos. La gente a veces cree que solo su familia son los raros y no. El tema es que la sociedad humana necesitamos cambiar más que nunca, integrando lo que hemos estado aprendiendo, pero ya no solo a nivel teórico, sino a nivel de la realidad real. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la comunicación y sin embargo el ser humano todavía comunica poco, ¿sí? O sea, hay muchos supuestos, muchas fantasías, entonces ahorita hay un nivel de estrés por la pandemia, lo he visto, lo he percibido a través no solo de mis pacientes, clientes, sino a través de los grupos, que es real. Entonces, si la gente conversara, dialogara un poco más de estos temas, los niveles de estrés bajarían y la gente no se sentiría tan aislada.
Por ejemplo, un tema que está saliendo bastante es el tema de las polarizaciones. Ujú. Estamos siendo testigos a través de los medios de comunicación de que el ser humano es capaz de cosas mucho más bárbaras, por decirlo de alguna manera, de lo que nos habíamos imaginado. En muchos países, en algunos un poco más que en otros, se creía que el ser humano era civilizado, ¿no? Mito, ¿sí? O el tema de la normalidad, ¿no? Mitos estáticos que no nos permiten avanzar. Es decir, la normalidad viene de norma, ¿sí? Seguir una norma. En realidad, la salud mental y emocional se va cogestando continuamente. O sea, no es algo estático, es justamente a partir de permitirnos vivir en movimiento, reconocernos, reconocer a los y a las otras personas diferentes a mí, no sentirnos amenazados cuando nos encontramos con una persona diferente, poder dialogar, intercambiar, avanzar, no pretender convencer a los demás de que yo soy un éxito, sino de escucharnos mutuamente, co-construir un mejor planeta, una mejor sociedad. De hecho, de alguna manera todo lo que está pasando tiene que ver con la herencia de viejos tiempos, en donde la gente pues ha seguido dándole importancia solamente hacia la imagen, a obtener lo que quiere y punto. No ha habido una reciprocidad continua, falta que los políticos recuperen una ética, por ejemplo, importante, pero también todos los grupos, absolutamente todos los grupos. Entonces, hay gente un poco triste ahora porque están viendo, por ejemplo, que los políticos, desde los más grandotes a nivel mundial hasta los más pequeñitos en todos nuestros países, ¿sí? Se olvidan de lo importante de la vida y empiezan a competir solo por su grupito, solo por su partidito, solo por su... No ven, se les escapa que hay que trabajar por los países, por el planeta, por la vida misma, ¿sí? Entonces, ahora mismo hay como cierta desilusión también. Ahí yo lo que sugiero es que no nos sintamos solos en esto, ¿sí? También es real, así como está saliendo al aire que hay gente que parece, mucha gente no consciente, inconsciente a nivel del poder, también hay mucha gente consciente que ha avanzado en nuestro planeta en todos los lugares de nuestros países y regiones, ¿sí? O sea, también la luz avanza, no solamente está la oscuridad, por decirlo de alguna manera. Doctora, devolviéndome a un planteamiento que se me hizo muy interesante cuando compartió usted sobre la salud mental y hablaba que se va cogestando. Quiere decir que esto viene, digamos, desde las diferentes etapas del crecimiento, en etapas tempranas, como que pudiéramos ir preparándonos para una mejor salud mental, o es algo que de un momento a otro llega y tiene una afectación, algún trauma. ¿Cómo nos podría, digamos, ilustrar esa parte que me llamó mucho la atención, cogestar la salud mental? Sí. Digamos que heredamos modelos muy rígidos de las generaciones anteriores. Y hay gente, bueno, hay una palabra que se usa mucho en Costa Rica y a mí me parece que describe muy bien lo que está pasando hoy en día en el planeta. Es como que el ser humano se ha despichado, ¿sí? O sea, se ha entrado ahí en un... Entonces es entre esquemas rígidos, límites rígidos, autoritarismos rígidos y el caos, necesitamos cogestar nuevos estilos de orden, pero no imponiendo, sino escuchándonos mutuamente. Usted ha mencionado algo importante, que es toda la vida tenemos evolución, desarrollo, crecimiento. Digamos que si un paradigma, digamos, de un grupo humano es en la vida siempre podemos estar aprendiendo, necesitamos siempre aprender a permitirnos aprender de la experiencia. El estilo de calidad de vida va a ser totalmente diferente. Se le impone a ese grupo, mire, tú tienes que quedar bien con los demás, vender bien tus productos hacia afuera, no importa lo que pasa dentro de ti. Tú te tragas, vas a salir al público ahorita, sonríe, aunque por dentro estés mal. O sea, es como que nos hubieran enseñado a actuar según el afuera, no en conexión. Cuando el ser humano no tiene una conexión consigo mismo o consigo misma, menos lo va a tener con los demás. Todos estos problemas de exclusión, de la dificultad del ser humano de aceptar las diversidades humanas dentro de una ética, digamos, amplia, tiene que ver con que tampoco se acepta a sí mismo o a sí misma, ¿sí? O sea, el ser humano se preocupó mucho por lo externo. Entonces tiene que haber de alguna manera una vuelta hacia lo interno,
pero no como sufrimiento, no como hay que soportar la vida, sino como oportunidades de aprender, de procesar, de escucharnos, de escuchar a los demás. De tal manera que en los procesos evolutivos siempre hay varias experiencias, digámoslo así, que si nos abrimos a co-crear en la vida, a co-gestionar, van a emerger procesos más dentro del famoso modelo ganar-ganar, o sea, donde todos aprendemos, donde todos crecemos, donde nadie tiene que estar encima del otro, ¿me explico? En donde uno tiene la razón y el otro está mal. Esos esquemas verticales excluyentes en donde unos se montan sobre otros generan patología. Eso es real. O sea, la salud mental y emocional se genera en los vínculos con calidad, con escucha mutua, con respeto mutuo. Cuando hay oportunidades de expresarse, de sentir, de dialogar, ¿sí? Es muy importante ese abrir espacios, y en los vínculos que tengamos. Claro, ¿qué cree que está faltando o se ha dejado de hacer para esa generación de vínculos que promuevan más salud mental? Consumismo acelerado, una distorsión en la comunicación familiar. ¿Por dónde podríamos, digamos, ejemplificar algunas razones para que esto hoy sea lo que es en muchos casos? Sí, bueno, hay una mezcla de miedos viejos, antiguos, que vienen de la Edad Media, de la colonia y de antes, con temas de la sociedad contemporánea que sí creo que falta un compromiso por el bien común mayor, por decirlo de alguna manera, en este caso por nuestro planeta. No es que yo, para ganar yo, tengo que saber cómo me aprovecho de la situación y sacar un tajado más que el otro, por dar un ejemplo, ¿no? O cómo la sociedad de consumo, es verdad que el consumismo, la sociedad de consumo no ha ayudado tampoco, porque, claro, al haber una serie de carencias afectivas, emocionales, al ser sociedades que heredamos en donde el miedo al que dirán se priorizó sobre el vínculo de cada uno consigo misma y consigo mismo, ¿sí? Hasta no hace mucho, yo me acuerdo que las generaciones anteriores habían estilos de cómo ser hombre o cómo ser mujer muy rígidos. Y la hipermayoría estaba fuera de esos modelos rígidos. O sea, el ser hombre tenía una serie de características y el ser mujercita tenía otra serie de características. Entonces, en las últimas décadas han habido varias rebeldías necesarias. El tema es cómo logramos elaborar todas estas historias para permitirnos experiencias de conciencia, de comunidad, recuperar comunidad, por ejemplo. Yo pienso que ahorita volver a recuperar comunidad es clave. El tema es por qué se generó tanto individualismo, aparte del tema socioeconómico, que no es mi especialidad, ¿ya? Sí creo que hay, cuando se decía hasta no hace mucho, pueblo pequeño, infierno Así grande. es, así es. O sea, esos estilos de los chismes, de meterse a opinar de otro sin que ese otro haya venido a hablar contigo, esas viejas herencias de control, de no confiar en la otra persona ni en uno mismo, ¿sí? O sea, no, el hecho de que haya un ser humano buscando controlar a otros genera patologías, ¿sí? O sea, la salud mental es vida, la salud emocional es vida. Es reconectar con nuestro sentir, porque también el ser humano es capaz de percibir mucha información. A veces nos quedamos solamente en la frecuencia racional y desde el sentir percibimos más información. Entonces, si hubiera espacios a no tener miedo a que me van a juzgar, criticar, etcétera, etcétera, la gente tiene más permiso para expresar, para experimentar la vida. Cuando el ser humano tiene más espacio para experimentar y aprender de la vida, pues va a aprender mucho más, va a gestionar mucho más. A que si solo tiene que andar demostrando que es alguien que vale o no vale, ¿sí? Como una cosa estática, como un producto, ¿no? Final, o sea, mostrar que uno sirve, ¿no? O no sirve. O sea, es la lógica, por ejemplo, una lógica del viejo paradigma que nos llega hasta ahora, de la época de Descartes, es la lógica de la máquina, como si fuéramos máquinas. Y no, el ser humano somos orgánicos, la vida es orgánica, es la diversidad creando, pululando todo el tiempo, es las fuentes de creación, o sea, necesitamos recuperar esa conexión. Ahora, eso también viene de videos muy antiguos, por ejemplo,
esa subvalorización a la naturaleza. Además es curioso porque en toda América tenemos también ancestros que valoraron muchísimo la naturaleza, se permitieron aprender mucho de la naturaleza. Eso, por ejemplo, también podemos recuperar, la riqueza de todas nuestras diversidades ancestrales. Somos un continente de muchas fuentes ancestrales. En vez de andar idealizando una, subvalorando a la mayoría, es un absurdo, revalorar lo que cada cultura aporta. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, tuve una experiencia en Francia interesante, no sé si les cuento ya esa parte. Es que fue curioso porque ya esto hace varios años, justamente hablando de los nuevos paradigmas y aprendiendo de eso en Francia, nos habían invitado a un grupo de psicólogos y médicos, más o menos como a finales de la década, a mediados de la década de los 90, por ahí. Y entonces fuimos, porque a los franceses les interesaba comunicarse más también con América Latina, y prácticamente en uno de los seminarios principales, una de las cosas que nos transmiten es que un nuevo paradigma es que la Tierra es un organismo vivo. ¿Qué nos estaban diciendo los franceses? Que la Tierra es un organismo vivo. O sea, nuestras culturas indígenas tenían razón, la Pachamama, la Madre Tierra, etc. ¿Sí? Y nosotros durante mucho tiempo nos hicieron hacer creer otros que eso era primitivo y nosotros hicimos creer a nuestra propia gente que eso era primitivo. Y no, los nuevos paradigmas es que la Tierra es un organismo vivo y como organismo vivo nos cambia toda la figura, no es una máquina o no es un lugar donde hay que extraer lo que nos interesa y punto, sino que ahí sí tiene el sentido el tema de la escucha también con la red de la vida. ¿Sí? Esto para decir algunas cosas, sí. Claro. Doctora, retomando el tema de ese vínculo consigo mismo, ¿desde dónde trabajarlo si no estamos, por ejemplo, en un proceso de terapia? ¿Desde procesos de autoconocimiento? Claro, yo justamente estoy tocando estos temas amplios porque en realidad lo que quisiera compartir es que los problemas de salud mental y emocional no son solamente un problema de salud mental y emocional. Tienen que ver con paradigmas que el ser humano necesita cambiar como humanidad. ¿De acuerdo? Es decir, si el ser humano nace en un hogar y no lo escuchan y se preocupan en que saque altas notas para que quede bien hacia afuera, pero no lo escuchan, ¿sí? Ya ahí ya empieza a haber un problema a nivel de la salud mental y emocional. ¿Sí? Si durante mucho tiempo, yo me acuerdo, yo empecé a trabajar chiquilla ya hace un montón de años, y yo me acuerdo que las generaciones que nos antecedieron no valoraban las emociones. Las emociones era algo de bebés con pañales y viejillas con bebés con pañales. O sea, se juraban que no sentían emociones. O sea, a los hombres les era más difícil reconocer los miedos, la tristeza, a las mujeres la rabia, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si las emociones es una realidad, son fuerzas, ¿sí? Y lo negamos, ahí es donde viene el problema. O sea, es como si el ser humano genera patologías cuando niega una realidad. Necesitamos aprender a reconocer las realidades que vivimos, tanto internamente como el vínculo con las y los demás. Para partir de eso, se pueden generar mejoras, desarrollo, crecimiento, etcétera, etcétera. Pero no al revés. Antes, hasta no hace mucho, o todavía hoy en día, la tendencia a negar la realidad es impresionante. En distintos, desde fenómenos familiares, individuales, hasta temas sociales colectivos. Claro. Entonces, ¿cómo recuperamos a ese ser humano dentro de paradigmas que estresan en vez de permitir experimentar y aprender de la vida? ¿Sí? Más que cumplir con modelos externos. ¿Sí? Doctora, usted hace un ratito hablaba de la palabra experimental y yo lo asocio, según recuerdo, con aquellos espacios en los cuales los seres humanos, de una u otra forma, lo podría traducir así, ser más libres, expresar emociones y en alguna forma lo podría tal vez relacionar con lo que hoy se conoce hasta como asertivo, digo lo que pienso, digo lo que siento, respeto al otro, trato de no herirlo. ¿Desde dónde se podría estar dejando de potenciar esas prácticas? ¿Es en la casa, es en la escuela? ¿Qué se podría identificar como, digamos, como causa para que hoy muchas personas no vivan plenamente estos estados, Yo creo, digamos?
Yo creo que la mayoría de los temas principales son transversales a todos los grupos humanos. Por ejemplo, una cosa que me llamó la atención cuando empecé a trabajar como consultora de grupos es que muchas veces el ser humano heredamos, y esto lo vi desde grupos empresariales hasta grupos de escuelas, comunidades, etcétera. El ser humano muchas veces está al ataque o a la defensa. O sea, todavía no vivimos la posibilidad de, podemos generar en conjunto, respetando nuestras diversidades, ¿sí? Todavía funcionan las cosas por exclusión más que por inclusión. Por ejemplo, hoy en día más que nunca hay rollos bonitos. Inclusive hay gente que tiene rollos muy bonitos, pero muchas veces no se vive en eso, ¿sí? Ahora todo está como nombrado, pero lo estamos viviendo, lo estamos integrando en la vida cotidiana. Esa sería una clave, ¿no? Claro. Otra clave que también me di cuenta, también ya hace años, es que lo que yo estaba aprendiendo en psicología en la universidad, ya les hablo de hace bastante rato, ¿no? Finales de los 70s, inicio de los 80s, se aplicaba a todos los grupos humanos. O sea, no era solamente para la gente patológica, ¿sí? Por ejemplo, la escucha. Entonces, esto, por ejemplo, esta angustia humana uy, ¿seré que estoy mal? ¿O por qué vas tú al psicólogo? ¿Por qué? O sea, todos esos miedos a la psicología, está asociado a esos viejos miedos, ¿sí? Entonces, si el móvil ya no son los miedos, sino, oye, ve, mira, he visto tal taller, ¿por qué no nos permitimos? Me parece interesante, nos vamos a experimentar tal taller o tal curso o tal. Digamos, permitirnos experiencias que nos enriquezcan y que a su vez eso mismo nos permita enriquecer nuestro compartir cotidiano, porque esa es otra. En esta época de cuarentena, por ejemplo, he estado viendo varias parejas, ¿sí? Estudié psicoterapia de familia también. ¿Qué pasa? Cuando la gente tiene que convivir en un mismo lugar, en las cuarentenas, ¿sí? Hay dos grandes alternativas. O se toleran menos o buscan hablar de otra manera, ¿sí? Entonces, el llamado es a permitirnos a buscar otras maneras de comunicar, de escuchar, de actuar, de co-crear, de co-gestar. Claro. Yo estoy convencida de que nadie crea solo, nadie propone solo. En el mejor de los casos, co-creamos. Si no, son imposiciones que bloquean, básicamente. ¿Sí? Claro. Doctora, bueno, saludos a doña Julieta Rodríguez desde Costa Rica, dice, desde Costa Rica por esos tejidos colectivos. También a doña Liliana Quesada Sarabia, dice, clave, la vuelta a lo interno y romper los esquemas autoritarios y excluyentes. Dentro de todo esto que hemos conversado, doctora, ahorita usted bien lo decía, un tema que me llamó mucho la atención, por ejemplo, el fenómeno político, y no es necesariamente donde estamos entrando a analizar, porque no es un análisis político. Aquí no vamos a decir quién tiene la responsabilidad y quién no. Pero ciertamente, y a nivel de muchos países de América Latina, este continente que nos une, se está viviendo una crisis de valores, una crisis de credibilidad en los políticos, una apatía, una decepción, hay una revuelta. Y no estamos lejos del caso de lo que está viviendo Costa Rica, que se ha internacionalizado ya el tema muy dolorosamente, rompiendo esquemas de tranquilidad y paz. Dijo usted algo muy interesante, mientras hay algo que pareciera oscuro, hay una luz para los demás. Me gustaría que nos pudiera aportar ahí, porque creo que esto ayuda mucho a una motivación de decir, podemos ser más los que estamos detrás de una luz sin hablar de razones, no estamos diciendo quién tenga la razón, pero desde el punto de vista mental, cómo yo me puedo colocar con una actitud mucho más positiva diciendo, a pesar de que esto existe, yo voy hacia adelante. Sí, inclusive si uno se pone a reflexionar sobre qué es lo que, por ejemplo, las nuevas generaciones, los jóvenes ven, cuál es la supuesta realidad, cuál es la realidad. Si la realidad es lo que los medios de comunicación presentan, que por lo general es noticia, las pésimas noticias, es como para deprimirse, ¿sí? Entonces es como permitirnos detenernos un rato, respirar un poco, fijarnos más en la gente de nuestra generación, en la gente de otras generaciones. Vamos a ir percibiendo que también hay muchísima gente, por no decir todos en mayor o menor medida, o por lo menos no todos, sino una
buena cantidad de gente, que también venimos elaborando, reflexionando en estas últimas décadas, venimos aprendiendo, venimos gestionando. Ese es un tema. Y este tema va de la mano con un tema más psicoenergético, que es dónde colocamos nuestro sentir y nuestro pensamiento. ¿Sí? Si nuestro sentir y nuestro pensamiento nos colocamos solamente en lo mal que está el ser humano y la sociedad, lo cual por un lado es cierto, ¿sí? Pero si solo nos enfocamos en eso, estamos colocándonos en esa frecuencia, en esa energía, en esa realidad. Entonces, es una especie de llamado a que no nos olvidemos que la luz también está. Es decir, si recordamos a nuestras amigas, amigos con quienes hemos estudiado en la universidad, etcétera, por darles un ejemplo, o quienes procesamos, nos motivamos por un nuevo proyecto, o nos motivamos por intercambiar, o por conversar, o por, ¿sí? Esos son chispazos de luz, es decir, ¿por qué hay mucha gente que se lanza con estas cosas? Porque también es real, digámoslo así. Entonces, es psicológicamente sano expresar las tristezas, pero si nos quedamos mucho rato en como si estuviéramos solo fallando, si nos quedamos mucho rato en estar observando solo la sombra, entonces todas nuestras energías se quedan ahí, ¿sí? Y uno, bueno, hay muchos seres humanos existe la tendencia a la depresión, no es cuento, es realidad. Uno no tiene que ser un caso raro para tener cosas, ¿sí? Ese es parte de los mitos que hay que depurar o flexibilizar. Nadie es totalmente normal, la verdad. Somos dinámicos, somos vida, como vida y dinámicos, estamos continuamente, en el mejor de los casos, conciencializando, tomando conciencia de lo que estamos viviendo, sintiendo, experimentando, tomando conciencia de nuestras relaciones humanas, cómo se están dando o bloqueando. Pero claro, a veces nos es difícil ver nuestras propias sombras. Entonces, si algo nos genera culpa, sin darnos cuenta lo negamos, pero al negar algo ya estamos bloqueando algo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo darnos permiso a, bueno, sí, me equivoqué en muchas cosas en la vida? Más en una sociedad que ha sido muy rígida en los patrones de éxito. Por ejemplo, habemos personas que ya estamos avanzando en edad y tenemos mucha experiencia y queremos seguir aportando a nuestro continente y planeta. Y tenemos mucho que aportar. Pero ¿qué pasa? Si nos hacen sentir mal porque estamos envejeciendo, nos hacen sentir objetos inútiles porque no tenemos la misma fuerza de jóvenes. O sea, hay una serie de prejuicios que siempre bloquean, siempre bloquean. Los prejuicios bloquean. El ser humano necesita aprender a trascender, reconocer, primero tomar conciencia, para trascender todo lo que nos bloquea, para permitirnos más procesos de vida, no de sobrevivencia, sino de vida. ¿Sí? Claro. Doctora, retomando también otro aspecto que me llama mucho la atención es el tema del individualismo que en algún momento surgió a partir de esta conversación. Ese individualismo, como usted bien lo dice, hay diferentes razones. Esa vida agitada, la presión económica, la gente que dice es suficiente con saber que tengo un lugar donde llegar a dormir y no me interesa ni quién vive arriba ni quién vive abajo. Y eso ha ido moldeando el comportamiento humano a fomentar menos interacción, menos expresividad, menos con quién conversar, que en alguna época anterior conversábamos con el vecino, el del patio, del lado de atrás y todo este asunto. Ahora, sin pandemia, ya eso venía, se acentúa muchísimo más con la pandemia, más reto para trabajar a ese ser humano necesitado de interacción, de esa socialización que genera salud mental desde la expresión de afectividades y emociones. Bueno, sí. Lo que ocurre es que también ahí necesitamos resignificar, o sea, revisar los significados de, por ejemplo, las relaciones del ser humano. Si yo siento que los vecinos lo que pueden hacer es chismosear, meterse en mi vida, ser una carga, por supuesto yo me voy a aislar eternamente. Pero si empezamos a hacer alianzas con los vecinos en respeto mutuo, preguntando, ¿sí? O sea, ir generando otros estilos, inclusive también vía virtual, esa es otra
cosa que también quería decir, y es que estamos descubriendo algunos grupos que trabajamos desarrollo humano, digamos, y el tema de las comunidades, recuperar las comunidades, que cuando el ser humano podemos también intercambiar, aunque vía virtual inclusive, el ser humano es capaz de no perder lo que hemos avanzado antes, es decir, el disfrutar escuchándolos, el disfrutar sintiéndonos, resonando, porque también somos energía, ¿sí? Nuestra motivación, nuestro sentir, ¿sí? O sea, permitiéndonos y permitiendo a otra gente experiencias de gozo con el compartir. Hay como muchos viejos miedos que la gente se siente amenazada si va a compartir. Es como generamos, inclusive las nuevas generaciones, pero también todos, no importa la edad, recuperar las experiencias gozosas compartiendo, sea virtual o presencial o como se dé. De tal manera que eso va a ir recuperando una confianza básica en el colectivo. Ahora, quería también decir por qué mencioné salud mental, emocional y espiritual. Miren, el tema espiritual, digamos, Ahí vamos, ya estaba a punto. ya, sí, y es que, digamos que durante las últimas décadas, de hecho, muchos de mis colegas en el mundo académico tomaron distancia de lo espiritual porque se mezcló lo espiritual con la religión. Yo respeto todas las religiones y también tengo amigos ateos que pueden ser súper comprometidos y espirituales, ¿vale? Lo que estamos aprendiendo es que lo espiritual es más allá, ¿sí? Respetando las distintas religiones, lo espiritual es la conexión, recuperar la conexión del ser humano con el eje de vida, con las fuentes de vida, que alguna gente le llama Dios, otra gente le llamará creación, ¿va? Es recuperar la conexión con uno mismo, con nosotros mismos, con las y los otros. Y de hecho esto emerge a partir de conocernos y aprender a respetar las diversidades culturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Occidente se colocó un poco el tema del racionalismo, en donde se empezó a valorar demasiado un tipo de método científico, ¿sí? Racional. Entonces se subvaloró lo espiritual como creencia. Y en realidad la gente que estamos conectando a espiritualidad no es creencia, es conexión a un nivel más profundo con la tierra, reconocer la belleza de la naturaleza, por ejemplo, es un acto espiritual. No olvidarnos que la belleza en la naturaleza emite una energía de vida, ¿sí? Es espiritualidad en el sentido más profundo. Espiritual no significa seguir un dogma, ¿sí? No significa decir unos tienen razón y otros no tienen razón. Esos son historias de las mentalidades que nos viene de la Edad Media, por lo menos, en que las cosas funcionaron por sobrevivencia, no por vivencia, ¿sí? Entonces, sí, ha llegado un momento en que hay que perderle el miedo a la palabra espiritualidad y permitirnos también ahí, pues, generar experiencias desde el respirar, por ejemplo, que como no era productivo respirar, supuestamente, entre comillas, ¿sí? No se tomó en cuenta, pero el respirar, el conectarnos con nuestros cuerpos, por ejemplo, un cuerpo personal, cuerpo colectivo, cuerpo planeta, ¿sí? Yo articulo la psicoterapia analítica, humanista, con lo energético. Volver a recuperar la conexión a través de los 7 centros, estar presentes en nuestra identidad, favorece muchísimo los procesos personales y colectivos. Porque a veces el ser humano anda de idea en idea y no habita su cuerpo, es increíble, no lo habita. Porque ahí también heredamos viejos prejuicios, ¿no? El cuerpo como un estuche que hay que soportar y tolerar, porque después cuando nos morimos, no. Ahora ya se empieza a ver el cuerpo como inteligente, el cuerpo como parte nuestra, digamos, ¿no? Porque el cuerpo también emite lo que sentimos, lo que pensamos, todo interactúa más. No está todo tan separado como nos quisieron hacer creer, todo está interactuando continuamente. De hecho, ya hay nuevas versiones hace rato en que la enfermedad es un mensaje, no es una mala suerte, digamos, es un mensaje sobre nuestros modos de vida, sobre cómo venimos viviendo o no viviendo o inhibiéndonos en nuestra capacidad de vivir, ¿sí?
Doctora, con vamos a ver, estos planteamientos que usted hace que son muy valiosos y recapitulando todo este esquema de salud mental, esta gestión de salud a partir de buenas prácticas de convivencia, de expresividad, digamos, de esa libertad y el derecho que tiene el ser humano para abrirse, a comunicar, a compartir e irlo, digamos, construyendo. Viendo también el tema de lo que usted habla en cuanto a la salud emocional y cómo se vinculan, y ahora la parte espiritual, que va más allá de un dogma, como usted lo plantea, sino esa conexión conmigo mismo, con el planeta. El planeta empieza a sonar como un elemento muy importante a partir de ciertos momentos, y yo sé que para personas conocedoras del tema como usted, eso ha estado siempre. La pandemia ha traído mucho el concepto del planeta. Entonces, digamos que un actor más que se involucra en esa conexión de crecimiento. Y ahorita lo plantea la enfermedad como un mensaje. ¿Qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer? ¿Es este momento histórico de la pandemia un retorno a esa base donde podríamos pensar en una forma más sencilla de vivir, más práctica, más hacia esa conexión interpersonal, dejando de lado tantas cosas que nos han distraído? ¿Ve usted a la humanidad en un retorno a esto? Digamos que hay experiencias que en sí mismas no es tan importante en cómo el ser humano, según su conciencia, nos permitamos vivir de una manera o de otra manera la misma experiencia. Es decir, esto es una oportunidad si lo vemos así. Por ejemplo, de hecho hay algunos escritores espirituales amplios, digamos, que están diciendo que este tiempo también lo podemos vivir como iniciático. Es bien interesante eso. O sea, en vez de vivirlo como algo que soportar o algo que hemos llegado a esto porque la verdad es que somos un desastre como humanidad, ¿sí? En vez de quedarnos ahí, tomarlo como, bueno, hay algo que nos está hablando, el universo, el planeta, nosotros mismos, qué vamos a hacer en esta situación, permitámonos nuevos caminos, o sea, estar siempre dispuestos y dispuestas a volver a escuchar, volver a aprender y no ser víctima de lo que nos toque vivir. Esa es una clave. Lograr nunca ser víctima de lo que nos toque vivir, sino ser coparticipativo. ¿Para qué? Para que justamente retornemos más a los valores de la vida, a conectarnos con lo que vale, con lo importante. Un poco lo que en su pregunta, Manuel, siento un poco el tema de no perder tiempo en cosas que no nos ayudan a vivir supuestamente porque nos dijeron que era importante y no. O Sí, sea, perdón, o más bien todo aquello, porque al final hoy yo soy el producto de una historia de vida, pero sí. estos replanteamientos donde me habla de una interconexión conmigo mismo, el tema del planeta, como usted decía, disfrutar el aire, disfrutar la montaña, es también, si ya lo hice, ni modo, pero es un de aquí hacia adelante, a partir de su propuesta. Yo creo que hacia eso necesitamos ir y necesitamos cada vez más gente consciente que apuntalemos a todo eso, ¿no? De hecho, yo pienso que la ecoterapia, o sea, la naturaleza en sí puede ser muy sanadora también, sin anular lo que es la psicoterapia, pues ahí sí tengo que decir algo a favor de las y los colegas, ¿no? Que lo interesante también de la psicoterapia es que ayuda a ser consciente de lo inconsciente, ayuda al vivir, aprendiendo a darse cuenta que estamos viviendo, o sea, no estar en automático, sino que cada vez más hay una mayor percepción y detenernos a reflexionar, a pensar, a sentir, darnos cuenta que estamos sintiendo en cada momento de nuestra vida, ¿sí? Si a su vez generamos experiencias gozosas con la naturaleza y nos lo permitimos, experiencias que a su vez son espirituales, por supuesto que nuestro vínculo, o sea, como seres humanos y seres humanas con la naturaleza, va a empezar a ser un vínculo más sano y más rico. Y eso va a redundar en que vamos a estar a favor de la naturaleza, no por idea teórica, sino porque lo sentimos. O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, que tantas especies se estén perdiendo continuamente? O sea, es la creación, o sea, es una fuente de creación a través de la naturaleza
vamos a estar perdiéndolo, ¿no? Como la lógica de los transgénicos o de lo no orgánico, por ejemplo, ¿no? O sea, que hacen daño al planeta y también al ser humano. O sea, lo que hace daño al ser humano le hace daño al planeta y viceversa. Lo que le hace daño a la naturaleza le hace mal al ser humano. O sea, ser más conscientes, y eso también está conectado con los nuevos paradigmas, que todo está interactuando continuamente. Entonces, ¿qué pena si nuestros vecinos del sur o del otro lado del mar les va mal? No, mentira. Somos parte de un mismo planeta, ¿sí? Todo se contagia y claro, esa es otra cosa que el COVID ha empezado a evidenciar, ¿no? O sea, todo se contagia, solamente que el COVID es como muy, o sea, se nota, pero en realidad todo ocurre así también. Por ejemplo, creo que fue Naciones Unidas hace poco, no hace mucho, antes de la pandemia, por supuesto, ya hace algunos, planteó que la enfermedad principal en el planeta el 2021, si no hacíamos algo, iba a ser la depresión. ¿Eso qué significa? ¿Qué pasa? ¿Qué cultura civilizatoria tenemos en donde la peor enfermedad es la depresión o la tendencia al suicidio que ha aumentado un montón? O sea, ¿qué pasa ahí con cada ser humano, ser humana? O sea, para llegar a eso es porque hay ya toda una historia de falta de escucha, de vínculo, de conexión, de ser, de permisos a ser, ¿sí? Claro. Inclusive la naturaleza a veces nos da metáforas bonitas. Imagínense que nace un niño o una niña en una familia y tiene cualidades para ser un roble, un árbol roble. Y el papá o la mamá quieren que sea una rosa o un clavel. O al revés, ¿sí? O sea, ¿cómo logramos que cada ser sea dentro de lo que es? Y darle ese permiso, ese espacio, en vez de pretender imponer modelos, que eso es lo que veamos hasta no hace mucho, ¿no? Claro. Doctora, dos temas, bueno, varios temas más porque el tiempo apremia. Quiero comentarle algo. Basado en su experiencia como psicoterapeuta, su formación en esta especialidad, además en el tema de energías, lo aclaró usted muy bien. El componente espiritual no es un componente religioso, no es un tema dogmático, sino es la conexión con el ser humano, con el ser supremo en quien cree. Le quiero compartir el comentario de un médico muy reconocido que en algún momento me decía que salió un artículo científico en Inglaterra y decía que pacientes con una fe profunda habían evidencias de que sanaban más rápido. ¿Cómo abordaría usted ese planteamiento con los componentes profesionales que usted tiene desde una perspectiva muy objetiva, que sé que la tiene? Sí, por ejemplo, les voy a contar el caso de Viktor Frankl. Viktor Frankl, un psicólogo muy reconocido a nivel mundial, él originalmente, pues él le tocó estar en el campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial y vio cosas horrorosas, inclusive con familia de él. Entonces, cuando él sale de todo eso, él propone toda una propuesta psicológica y él comparte qué es lo que a mí me permitió salir adelante en medio de esto. ¿Sí? O sea, era una crisis total estar en uno de esos espacios, ¿no? Encontrarle sentido a la vida, encontrar el principio de vida, el sentido de vida. ¿Sí? Es como que el ser humano no tanto no por la creencia, sino por encontrar un sentido de vida. Cuando el ser humano encuentra un sentido de vida, y probablemente alguna gente que nos está escuchando ahorita, perdón, alguna gente que nos está escuchando ahorita, un poco el tema de reconectar el sentido de vida, ¿sí? Es clave. Mucha gente que de repente nos está escuchando ahorita tienen sentido de vida, pero a veces necesitamos recuperarlo, ¿sí? O sea, recuperar nuestros valores, nuestros ejes de vida, lo que nos motiva. O sea, preguntarnos, bueno, en mi proceso de vida, ¿qué es lo que más me ha gustado? ¿Qué momentos de mi vida los viví más intensamente? ¿Por qué? ¿Qué me movió? ¿Qué me conectó? ¿No? Un vínculo afectivo, el nacimiento de alguien, experiencias de vida, el colectivo. Participé en la esperanza de un mundo mejor en tal proceso, en tales años. Bueno, recuperar esos ejes que nos mueven nuestro espíritu.
¿sí? Es un tema de también nuestro planeta empieza en cada uno de nosotros. Es decir, a veces nos vamos a lo macroeconómico, pero también en cada ser humano está la luz, la sombra, pero también lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Somos parte de lo que está sucediendo en nuestra humanidad actual. Y en medio de eso, sí proponemos en el tema energético buscar estar siempre en nuestra identidad y tomar conciencia, conciencializar cada experiencia, ser testigos de lo que está pasando, integrar lo que hemos aprendido en los años anteriores, en las décadas anteriores, y permitirnos vivir, ¿sí? No sentirnos que estamos en la última, que no, sino decir, bueno, ahorita nos han puesto un jaque, el planeta, la vida, en fin, no sé, nos han puesto un jaque. Pues es una oportunidad para ya hacer cambios que ya hace tiempo los estábamos intuyendo o pensando, ya hacer cambios, asumir lo que cada uno, cada una necesita asumir. En el fondo cada uno sabe cuáles son los cambios que le toca. Y si no, darnos espacio y autodialogar con nosotros mismos, ¿sí? Claro. Doctora, un comentario de doña Cristina Murillo dice, me parece muy interesante la integración que hizo de salud espiritual en el tema de la salud. En la vivencia de la supuesta enfermedad pandémica se nos abre la oportunidad de integrar salud espiritual al tradicional concepto de salud mental y emocional. Gracias, doctora Galiani, dice doña Cristina Murillo. Doctora, desde estos planteamientos, digamos que usted como observadora, como si estuviera en un estrado viendo un poquito lo que nos está pasando a todos, porque usted es parte, en esta pandemia, ¿cómo asocia todo este planteamiento tan interesante de la salud emocional, espiritual y salud mental con la realidad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha visto? ¿Qué le ha llamado la atención? Por supuesto está la ética de no compartir el tema de una consulta, pero ¿dónde se han visto los brotes entre la realidad y un planteamiento tan objetivo como el que usted hace? Bueno, sí es cierto que estoy atendiendo más a pacientes vía virtual, ¿sí? A partir de la pandemia. Lo que yo pienso es que a partir de la pandemia se agudiza una situación en donde emergen cosas que ya traemos de antes, ¿va? Entonces, no es para echarle toda la culpa a la pandemia, sino reflexionar qué es lo que nos pasa y qué es lo que necesitamos hacer cambios ya, no teóricos, sino en la realidad real, ¿sí? La gente está media deprimida porque se ven que los políticos en todo el planeta no hay mucho compromiso genuino, ni los políticos grandes ni los políticos pequeños, por decirlo de alguna manera, o sea, de la diversidad de los grupos, no se está genuinamente comprometidos con los países y con el planeta. Entonces la gente se está deprimiendo porque se siente, qué barbaridad, ¿no? O sea, estamos en medio de una crisis y se les ocurre a tal grupo dividir porque les conviene ahorita dividir para sacar para futuras elecciones y tirarse en contra de ese otro político para que ese otro político no avance, por darles un ejemplo. ¿De acuerdo? O a mí por razones, o nosotros por razones puntuales que ni siquiera sabemos, no son capaces de ver lo que está pasando con su propio colectivo, su propio país o por el planeta. O sea, a mí lo que me llama la atención, ese sí, y también, por supuesto, mucha gente con la cual estoy trabajando, cómo hay gente en distintos espacios de poder, desde los más grandes hasta los más pequeños, en que no están viendo que estamos todos en un mismo barco, estamos todos en un mismo espacio compartido, ¿sí? O sea, responsabilizarnos o responsabilizarnos todos, ¿sí? Esa es una. Entonces, la sugerencia es no aislarse, ¿sí? Porque si nos aislamos es más difícil. Sí podemos generar procesos grupales, por ejemplo, en donde la gente vuelve a recuperar revitalidades. De hecho, quienes les interese, por ejemplo, saber un poco más de personas que avanzamos en edad, ¿sí? Pero queremos seguir siendo proactivos y proactivas,
pues que entren a la página internacional Mujeres en la Transición, ¿sí? Hay grupos que se están moviendo, no nos aislemos, esa es una de las sugerencias. A veces una misma situación puede agudizar los problemas de comunicación, el estrés, las peleas, ¿sí? No tenerle miedo a la psicoterapia, pueden haber psicoterapias breves para quienes no quieran tener una psicoterapia larga, y permitirse revisar qué pasa, por ejemplo, en esa relación de pareja o en esa relación madre-hija o, no sé, de las personas que están conviviendo dentro de una misma cuarentena, por ejemplo, en vez de echarse mutuamente la culpa, ¿no? Permitirse ver, hacer consciente lo inconsciente para generarse mejores formas de relación, ¿no? Es cierto que han habido más muertes que antes, el duelo es un tema muy presente en este tiempo. También nos replantea otra forma de vincularnos con el tema de la vida-muerte, porque era un tema tabú también en muchos lugares, en general. Bueno, yo he participado en 2 simposios internacionales como conferencista internacional sobre el suicidio en América Latina. Uno fue organizado desde Perú, el otro fue organizado desde Costa Rica y Guatemala. Y fue súper importante porque ahí también entre los colegas hubo una generación mutua, digamos, de intercambios, y también de seres, ¿no? En conexión, o sea, también, porque detrás de un profesional siempre recordar nuestro espíritu de fondo, digamos, ¿no? Comprometido con una humanidad, o sea, también la sentimos, ¿no? Recuperar el munay, el corazón. No solamente es importante la mente, ¿sí? O sea, es también recuperar nuestra dimensión humana, no andar clasificando a la gente, sino escuchar a cada ser humano en sí mismo, ¿no? Y bueno, podría seguir. Sí, quiero decir que el ser observador o observador, que no sea desde un estrato lejano, sino como partícipe, ¿sí? Y ahí vamos avanzando en la famosa expansión de la conciencia, ¿no? Que es una propuesta también del nuevo paradigma, que el ser humano necesita ampliar la conciencia y la percepción para aprender a vivir con más calidad de vida, finalmente, ¿no? Claro. Alguien hablaba con el tema ambiental que era el momento en que el planeta pudo respirar cuando se dieron digamos, los beneficios a nivel ambiental en todo lo que ya vimos, los animalitos por las calles, recobrando su hábitat, todo este asunto. Ahora, como usted lo plantea, me parece como una solidaridad universal y lo enlazo con su planteamiento cuando hablaba que si yo vivo en México, pues me debe importar lo que está pasándole a alguien en Chile, en Venezuela, porque somos un colectivo. Ha sido esta como una oportunidad que nos da la vida para volver a replantear esa solidaridad universal. ¿La ve sostenible? Esa oportunidad está, pero hay que recordarnos mutuamente de que esa oportunidad, para que sea realidad y sea sostenible, depende de nosotros y nosotras, empezando por cada uno y cada una, empezando por nosotros mismos. No esperar que el otro empiece, no esperar que un político, ese es otro tema interesante, no esperar que los que están en espacios de poder solucionen, se porten bien o se porten mal, no. Seamos más proactivos, participemos activamente en los cambios. Yo pienso que si esto lo comunicamos, lo dialogamos, coparticipamos, se van a generar alternativas para que estas transformaciones sean reales, ¿sí? Porque lo que sería paralizarnos, ser víctima de las circunstancias, quejarnos, llorar, enfermarnos, porque los niveles de estrés sí han aumentado. De hecho, también la gente ha estado haciendo menos gimnasia, los cuerpos están afectados. Entonces es recordar que somos vida y la vida es dinámica. Y dentro de la dinámica el silencio también es importante. El silencio y estar con nosotros, con nosotras, ¿sí? O sea, permitirnos otras maneras de ser, de estar, de vivir, de vincularnos, de redescubrirnos en realidad, ¿no? Porque sigue siendo real que el ser humano tenemos más potencial del que creemos. Claro. Quizás todas esas polaridades han salido más a la luz que antes, ¿no? Pero los medios de comunicación visibilizan menos, por eso a mí me gustan las propuestas en que se visibiliza más
a los seres humanos proponiendo, como acá, ¿no, Manuel? O sea, las partes a favor de la vida. Así es. Un aporte de doña Cristina Murillo dice, los aislamientos, gracias a las encerronas obligadas, han sido un espejo de los aislamientos en que hemos vivido, aun cuando estemos en las calles o en los trabajos. Esto me dice como que estábamos, pero no estábamos, en alguna forma, ¿no? Las encerronas solo nos relajaron con más dramatismo, los separados que estamos unos entre nosotros y nosotros con nuestra espiritualidad. Muy buena reflexión que nos está haciendo la doctora Galiani. Sí, porque además es interesante esto que dice Cristina, gracias, porque lo que ha hecho es poner una lupa a lo que ya existía, ¿no? De hecho, esa manera en que todo el mundo andaba caminando en la calle, mirando más los celulares que a los demás, casi un autismo colectivo, o sea, podría llevarnos a cuestionar qué estaba pasando con nosotros, ¿no? O sea, ¿qué propuesta de humanidad y de modernidad aceptamos a partir de ahora? O sea, vamos a seguir aceptando modelos en el cual ni siquiera somos copartícipes, ¿sí? Entonces, Doctora, falta más esa escucha y esas experiencias positivas con la naturaleza y con las y los demás, o sea, la comunidad. muy Sí. bien. Se acerca el final de la hora, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad. Primero, para agradecer a la Universidad San José, sede Occidente, en San Ramón de Alajuela, Costa Rica, por el enlace que nos hizo don Alberto para que usted pudiera estar esta noche con nosotros. Y quiero decirle públicamente, desde que conversamos hasta hoy, he tenido muchas ansias de este espacio porque ya yo tenía claro su propuesta y sabía cómo iba a abordar algo tan interesante. Así que reprogramamos la fecha, los días pasaron y el día se llegó. Eso significa que hay que ser perseverante en la vida. Sí, y también decirle a la gente, quienes quieran escribirme al correo. Claro, eso le iba a pedir. Sí. Bueno, también agradecer a Alberto de la Universidad de San José. Estamos planeando con Co-Creaciones, que es una empresa consultora nuestra. Estamos planeando varios programas en conjunto, especializaciones. Una de ellas es sobre nuevos gestores terapéuticos para el nuevo paradigma, que va a ser como una especie de diplomado o especialización. Entonces, que estén atentos y atentas porque un poco la idea es justamente desarrollar más nuevos conceptos para trabajar lo terapéutico y la salud, que integre lo que venimos trabajando antes y a su vez nuevas claves, los nuevos paradigmas, ¿sí? Entonces, en la Universidad de San José vamos a hacer esas especializaciones. Quería mencionar esto. Bueno, mi teléfono, para quienes quieran comunicarse por WhatsApp, primero, por supuesto, el prefijo 506 8303 1037. El prefijo 506, que es el de Costa Rica, 8303 1037. ¿Sí? Y mi correo electrónico, Gisela, como dice ahí, como aparece ahí, GI, no le pongan U, por favor, si no, no me llega, GISELLA punto Galiani, como dice ahí también debajo de mi imagen, GALLIANI, 22 en número, @gmail.com. ¿Sí? Muy bien, con esto, bueno, es un gran aporte también, como le decía, gracias a don Alberto de la Universidad de San José que hizo el enlace, pero también un profundo agradecimiento a usted, doctora, porque una formación exquisita en temas de psicoterapia, nuevos paradigmas con sus estudios en Francia, y creo que eso, además de su pasión y su compromiso, ha hecho este espacio muy grande con su calidad humana y también su calidad profesional, dejando muchas reflexiones. Creo que los aprendizajes son muchos a partir de esta maravillosa conversación que hemos tenido con usted. Y bueno, pues lo prometido es deuda, la hora se cumplió, así lo planteamos. Y quiero enviarle pues muchísimas bendiciones hasta Lima, que también estuvo por allá en épocas de pandemia. Creo que no fue tan programado, según comprendo. Sí, no, había venido a visitar a mi mamá, que vive acá en Lima, y me agarró aquí la cuarentena, sí. Así es, el mundo está ahorita haciendo que muchas personas en diferentes lugares
no programados, no necesariamente no deseados, sino no programados, estén en los retornos. Ahorita está la época en reversa una vez que ya se están abriendo los espacios aéreos. Así que muchísimas gracias también a las personas que han estado y los aportes que nos han generado, y espero que no sea la última vez, doctor. Aquí está el espacio permanente para usted, y muchísimas gracias a la Universidad de San José también, a usted, por este valioso aporte. Igualmente. Muy bien, buenas noches, doctora. Buenas noches.